La lluvia caía como agujas de hielo sobre el techo de madera podrida, filtrándose por las grietas que Elara había intentado sellar con barro y musgo seco. El sonido era constante, hipnótico, casi tan penetrante como el vacío que había dejado su manada al expulsarla 6 meses atrás. Cada gota que golpeaba el suelo de tierra dentro de la cabaña parecía susurrar las mismas palabras que su padre le había escupido la noche de su último intento fallido de transformación. Defectuosa, incompleta, una vergüenza para la sangre de los lobos. Elara apretó los dientes mientras sus manos agrietadas y enrojecidas ajustaban otra vez el trozo de tela encerada sobre el agujero más grande del techo. Sus 23 años de vida se sentían como siglos en ese momento, cada uno marcado por el peso de no ser suficiente, omega por naturaleza, débil según su manada, incapaz de completar la transformación que definía a su especie. Su lobo interior existía, podía sentirlo arañando bajo su piel, aullando en su pecho, pero nunca emergía por completo. Solo le quedaban los sentidos agudizados, la fuerza ligeramente superior a la humana y la maldición de oler a loba sin poder serlo del todo. El bosque donde ahora vivía era un territorio olvidado entre 2 grandes manadas, un lugar donde los árboles crecían retorcidos y las sombras se alargaban demasiado incluso al mediodía. La cabaña había sido abandonada décadas atrás, sus paredes cubiertas de enredaderas y hongos cuando ella la encontró. Pero tenía 4 paredes y un techo, aunque fuera uno que goteaba, y eso era más de lo que su familia le había dejado. Durante los primeros días de su exilio, Elara había llorado hasta quedarse sin lágrimas, acurrucada en el suelo frío de la cabaña, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino por el dolor sordo de la separación de su manada. Los lobos no estaban hechos para la soledad, el vínculo con la manada era como un segundo corazón, y cuando te lo arrancaban, el vacío que dejaba amenazaba con tragarte entera. Pero después de una semana de hambre y desesperación, algo dentro de ella se endureció. Si iban a abandonarla, entonces sobreviviría. Les demostraría que valía más que su desprecio. Había comenzado reparando la cabaña tabla por tabla, clavo por clavo, algunos rescatados de los escombros, otros fabricados torpemente con ramas afiladas. Sus manos sangraban constantemente durante esas primeras semanas, las astillas enterrándose profundamente bajo sus uñas. Pero el dolor físico era preferible al otro tipo de dolor, el que no tenía cura. Había aprendido a cazar animales pequeños con trampas rudimentarias, a identificar raíces comestibles y hongos seguros, recordando las lecciones que su madre le había enseñado antes de morir, cuando aún creían que Elara sería una loba completa, valiosa, amada. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra noche de principios de invierno, fría, húmeda y silenciosa. Elara estaba sentada junto al pequeño fuego que había logrado mantener encendido, remendando su única manta con retazos de su ropa vieja, cuando escuchó el primer aullido. No era el aullido de un lobo común, era más profundo, más resonante, cargado de autoridad y poder. Su lobo interior respondió instantáneamente, agitándose bajo su piel con una ansiedad que no había sentido en meses. Luego vinieron las voces masculinas, graves y tensas, hablando en el dialecto gutural que los lobos cambiantes usaban en su forma humana cuando la situación era peligrosa. Elara apagó su fuego de inmediato, cubriéndolo con tierra húmeda, y se movió hacia la pequeña ventana de la cabaña. A través de las tablas mal ajustadas, pudo ver las sombras moviéndose entre los árboles, siluetas grandes y atléticas que se desplazaban con la gracia depredadora de los cazadores natos. Eran al menos 4 machos, todos en forma humana, pero emanando esa energía eléctrica que solo los lobos poderosos poseían, y al frente de ellos caminaba alguien que hizo que cada instinto en el cuerpo de Elara se pusiera en alerta máxima. Era más alto que los demás, con hombros anchos que parecían capaces de cargar el peso del mundo, y se movía con una autoridad silenciosa que solo podía significar una cosa: era un alfa, y no uno cualquiera. El poder que emanaba de él era como una ola de calor en pleno invierno, casi tangible en el aire nocturno. Elara contuvo la respiración cuando el grupo pasó a menos de 30 metros de su cabaña. El alfa se detuvo de repente, girando la cabeza en su dirección. Incluso en la oscuridad, ella pudo ver el perfil de su rostro: mandíbula cuadrada, nariz recta, ojos que brillaban con un tono ámbar sobrenatural. Durante un momento que pareció eternizarse, él olisqueó el aire, sus fosas nasales expandiéndose, y Elara supo con certeza absoluta que la había detectado. Su corazón latió tan fuerte que pensó que él podría escucharlo.
pero entonces uno de sus hombres le habló en voz baja y urgente, señalando hacia el norte, y el alfa asintió brevemente antes de reanudar su marcha. En cuestión de segundos, el grupo desapareció entre los árboles, sus movimientos tan silenciosos que pronto lo único que quedó fue el sonido de la lluvia y los latidos frenéticos del corazón de Elara. Ella se dejó caer contra la pared de la cabaña, sus piernas temblando. No sabía quiénes eran esos lobos, ni qué los había traído a este territorio neutral, pero el hecho de que un alfa de ese calibre estuviera cazando algo en estas tierras no auguraba nada bueno. Los alfas poderosos no abandonaban sus territorios a menos que la amenaza fuera considerable. Durante los siguientes 3 días, Elara se mantuvo dentro de la cabaña tanto como fue posible, saliendo solo para recoger agua del arroyo cercano y revisar sus trampas. El bosque había adquirido una cualidad ominosa, como si algo maligno se hubiera instalado entre sus sombras. Los pájaros habían dejado de cantar. Los animales pequeños que normalmente correteaban cerca de su cabaña habían desaparecido. Incluso el viento parecía susurrar advertencias que ella no podía descifrar completamente. La 4ª noche, cuando el reloj interno de Elara le decía que debía ser pasada la medianoche, escuchó el aullido. No era como el que había escuchado antes. Este estaba lleno de dolor, un sonido desgarrador que atravesó el bosque y se clavó directamente en su pecho. Su lobo interior respondió de inmediato, empujándola, urgiéndola a moverse, a ayudar. Era instinto puro, la necesidad primaria de responder al sufrimiento de otro de su especie. Elara intentó resistirse. Salir en medio de la noche cuando algo peligroso acechaba el bosque era una estupidez suicida, pero el aullido vino otra vez, más débil esta vez, y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, estaba envolviendo su manta alrededor de sus hombros y empujando la puerta de la cabaña. La noche era oscura como boca de lobo, la luna oculta detrás de nubes densas. Elara se movió por instinto, siguiendo el rastro de angustia que su lobo interior podía percibir como si fuera un hilo visible en el aire. El camino la llevó más profundo en el bosque, a una zona donde los árboles crecían tan juntos que sus ramas formaban un dosel impenetrable. Y allí, en un pequeño claro iluminado solo por la luz mortecina de las estrellas que se filtraba entre las hojas, lo encontró. El alfa estaba medio recostado contra un árbol caído, su cuerpo masivo temblando ligeramente. Incluso en la oscuridad, Elara pudo ver la sangre oscura que manchaba su costado, empapando la camisa desgarrada que apenas cubría su torso. A su alrededor había 3 lobos en forma humana, todos de rodillas, con expresiones de desesperación en sus rostros marcados por la tensión. Uno de ellos la detectó primero, girándose con un gruñido bajo en la garganta, sus ojos brillando con advertencia territorial. «¡Aléjate!», ordenó, poniéndose de pie con movimientos amenazantes. «Esta no es tu...» «Basta». La voz del alfa era ronca, áspera de dolor, pero aún así cargaba autoridad absoluta. Los 3 hombres se congelaron instantáneamente. El alfa giró su cabeza, y sus ojos ámbar encontraron los de Elara a través de la oscuridad. «Tú, la loba del bosque, puedo olerte». Elara se obligó a dar un paso adelante, aunque cada instinto le gritaba que huyera. Omega o no, completa o no, ella sabía lo que era una herida mortal cuando la veía. «Estás herido gravemente. Si no recibe atención inmediata». «Ya lo sabemos», gruñó uno de los hombres, un lobo de cabello oscuro y cicatrices cruzando su mejilla. «Pero el médico de nuestra manada está a 2 días de distancia. No tenemos... Yo puedo ayudar». Las palabras salieron de la boca de Elara antes de que pudiera detenerlas. 3 pares de ojos incrédulos se clavaron en ella, y por un momento pensó que la atacarían por su atrevimiento. Una omega rechazada, ofreciendo ayuda a un alfa de manada. Pero el alfa habló otra vez, su voz más débil ahora. ¿Qué nombre? Elara. Ella se arrodilló lentamente, manteniendo las manos visibles, moviéndose con la cautela que se usa cerca de animales heridos y peligrosos. «Y si no dejo de ver esa hemorragia en los próximos minutos, tu nombre será irrelevante porque estarás muerto». Un silencio tenso cayó sobre el claro. Luego, para su sorpresa, el alfa dejó escapar algo que casi parecía una risa entrecortada. «Cade. Me llamo Cade». Sus ojos se encontraron con los de sus hombres. «Déjenla. Trabajar». Los 3 lobos se apartaron a regañadientes, aunque el de las cicatrices mantuvo su postura defensiva, claramente listo para destrozarlas si hacía un solo movimiento en falso. Elara ignoró las miradas hostiles y se enfocó en Cade.
acercándose lo suficiente para evaluar la herida. El olor a sangre era abrumador, mezclado con algo más, el hedor pútrido de veneno o infección. Su estómago se revolvió, pero se obligó a mantener la calma. Necesito luz y agua limpia. Y cualquier tela que puedan rasgarse de sus camisas. El ara habló con una autoridad que no sabía que poseía, su voz firme a pesar del miedo que la recorría. Ahora, los hombres miraron a Kate, quien asintió débilmente. En cuestión de minutos, habían encendido una pequeña fogata y le trajeron una cantimplora de agua y varias tiras de tela. El ara se puso a trabajar inmediatamente, desgarrando lo que quedaba de la camisa de Kate para exponer la herida completamente. Lo que vio hizo que su respiración se atascara. 3 cortes profundos atravesaban su costado, tan profundos que podía ver la carne muscular debajo, y los bordes de las heridas estaban oscurecidos con un negro antinatural. «Lobo rabioso», murmuró, reconociendo el patrón. Su madre le había advertido sobre ellos, lobos que habían sucumbido a la locura, cuyos ataques llevaban una contaminación que podía pudrir la carne de adentro hacia afuera. «Uno grande», confirmó Kate entre dientes apretados. «Lo matamos, pero no antes de que...» «Silencio. Necesitas conservar tu energía». El ara limpió la sangre tan rápido como pudo, sus manos moviéndose con una precisión nacida de la necesidad. Había tratado heridas antes, pequeños cortes y quemaduras en sí misma, pero nunca nada de esta magnitud. Sin embargo, las enseñanzas de su madre resonaban en su memoria como si las hubiera escuchado ayer. La clave no es la magia, hija. Es la presión correcta en el lugar correcto, la limpieza antes que todo, y el conocimiento de qué plantas pueden combatir qué venenos. Sus manos temblorosas presionaron tela limpia contra la herida más profunda, aplicando presión hasta que el sangrado comenzó a disminuir. Luego, de su bolsillo, sacó un pequeño saquito de cuero que siempre llevaba consigo, lleno de hojas secas que había recolectado en el bosque. Caléndula para la infección, corteza de sauce para el dolor y algo más raro, musgo de luna, que solo crecía en las partes más oscuras del bosque y tenía propiedades purificadoras contra venenos naturales. Masticó las hojas hasta formar una pasta amarga, escupió en su mano y la aplicó directamente sobre las heridas de Kate. Él sisió de dolor, su cuerpo tensándose como un arco, pero no la apartó. Los 3 hombres observaban con una mezcla de fascinación y sospecha, claramente sin saber qué pensar de esta loba solitaria que parecía saber lo que hacía. «Esto va a arder como el infierno durante unos minutos», advirtió el ara, vendando las heridas con las tiras de tela, apretándolas lo suficiente para mantener la presión pero sin cortar la circulación. «Pero debería neutralizar el veneno lo suficiente para que tu cuerpo pueda empezar a curarse. Los lobos sanan rápido, pero no si el veneno sigue esparciéndose». Kate la miró a través de ojos entrecerrados, su respiración todavía trabajosa, pero menos errática que antes. «¿Dónde? Aprendiste. Mi madre era curandera de manada antes de morir». El ara no elaboró más. No necesitaban saber que su madre había intentado enseñarle esperando que compensara su incapacidad de transformarse. «Tu temperatura está bajando. Eso es bueno. Pero necesitas descansar en un lugar protegido, no en medio del bosque». El lobo de las cicatrices se adelantó, su voz todavía desconfiada pero menos hostil. «No podemos moverlo muy lejos en este estado. ¿Hay algún refugio cerca?» El ara vaciló. Invitar a 4 lobos machos, uno de ellos un alfa herido, a su cabaña era potencialmente la peor idea que había tenido en su vida. Pero mirando a Kate, viendo cómo sus enormes hombros temblaban por el esfuerzo de mantenerse consciente, supo que no tenía otra opción. Si moría aquí en el bosque, su muerte estaría en sus manos tanto como si ella misma hubiera clavado un cuchillo en su corazón. «Mi cabaña está a 20 minutos hacia el oeste. Es pequeña, pero tiene un fuego y un techo. Es mejor que quedarse aquí». Los hombres intercambiaron miradas, y el ara pudo leer la pregunta no dicha en sus ojos. ¿Podían confiar en ella? Pero fue Kate quien tomó la decisión, intentando levantarse con un gruñido de esfuerzo. 2 de sus hombres lo apoyaron inmediatamente, sosteniéndolo mientras sus piernas vacilaban. «Guíanos», ordenó Kate, su voz apenas un susurro ahora. El viaje de regreso a la cabaña fue lento y doloroso. El ara caminaba adelante, iluminando el camino con una antorcha improvisada, mientras los 3 lobos cargaban prácticamente a Kate entre ellos. Podía escuchar su respiración laboriosa a sus espaldas, el sonido húmedo y pesado que indicaba que probablemente estaba luchando contra una hemorragia interna, además de las heridas externas. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el ara empujó la puerta y se hizo a un lado para dejarlos entrar.
Los hombres casi llenaron el pequeño espacio por completo, sus cuerpos masivos haciendo que la cabaña pareciera aún más diminuta de lo que era. Guiaron a Kate hacia el único lugar razonablemente cómodo, el camastro de paja y mantas que Elara había construido en la esquina. Lo recostaron con cuidado, y Kate dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, incluso pálido y sudoroso por el dolor. Su presencia dominaba la habitación. Tenía que medir más de 1,90 m, con músculos definidos que hablaban de años de entrenamiento y combate. Su cabello era de un castaño oscuro, casi negro, despeinado y pegado a su frente por el sudor, pero eran sus ojos los que capturaban toda la atención de Elara, ámbar puro, casi dorados, con una profundidad que sugería siglos de historia que ella no podía comenzar a comprender. «Tienes un hogar extraño para una loba solitaria», comentó uno de los hombres, el más joven de los tres, mirando alrededor de la cabaña con curiosidad apenas disimulada. No era crítica en su tono, solo sorpresa genuina. «Es lo que pude encontrar», respondió Elara simplemente, sin ofrecer más explicaciones. Avivó el fuego en la pequeña chimenea, añadiendo más leña, hasta que las llamas iluminaron la habitación con un resplandor cálido. «¿Tienen comida? ¿Suministros médicos?» El de las cicatrices, quien parecía ser el segundo al mando, negó con la cabeza. «Salimos para una cacería rápida. No esperábamos encontrar un lobo rabioso del tamaño de un oso. Usamos todo lo que teníamos. Por supuesto que lo hicieron». Elara reprimió un suspiro y fue hacia su pequeño almacén de suministros, un cofre de madera mal ensamblado, donde guardaba sus escasas posesiones. Sacó más hierbas medicinales, su única aguja de coser y un hilo que había fabricado trenzando fibras de plantas. También sacó su reserva de carne seca, apenas suficiente para alimentarla a ella durante una semana, y la colocó sobre la mesa tosca. «Coman», ordenó a los 3 hombres. «Necesitan recuperar fuerzas. Y ustedes 2», señaló al joven y a otro lobo de cabello castaño claro, «consigan más agua del arroyo. Hay cubos afuera». Para su sorpresa, obedecieron sin protestar, tal vez porque estaban demasiado agotados para discutir, o tal vez porque Kate murmuró un «háganle caso», apenas audible desde el camastro. El lobo de las cicatrices permaneció atrás, vigilándola con ojos penetrantes mientras ella se acercaba a Kate otra vez. «Voy a tener que revisar las heridas de nuevo», explicó Elara, su voz más suave ahora que estaban en un espacio cerrado, «para asegurarme de que no haya daño interno que no pude ver antes». Kate asintió, y Elara comenzó a desenvolver los vendajes con cuidado. Sus dedos rozaron la piel febril de Kate, y sintió un escalofrío extraño recorrerla, algo que no era del todo desagradable, pero definitivamente inquietante. El olor de Kate era embriagador de una manera que no esperaba, pino silvestre mezclado con algo almizclado y terroso, con un toque de metal por la sangre. Olía a poder, a naturaleza salvaje, a algo antiguo y primordial. Las heridas se veían mejor que antes, los bordes ya no tan oscurecidos, aunque seguían siendo profundas y peligrosas. Elara aplicó más pasta de hierbas, sus manos trabajando con un cuidado que sorprendió hasta a ella misma. ¿Cuándo fue la última vez que había tocado a alguien con gentileza? ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había dejado? «Tienes manos hábiles», murmuró Kate, su voz ronca pero más clara que antes. «Para alguien tan joven. Tengo 23 años. No soy tan joven». Elara no levantó la vista mientras trabajaba, enfocándose en su tarea para no tener que enfrentar esa mirada dorada. Y las manos hábiles son el resultado de no tener otra opción. Un silencio cayó entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y los sonidos distantes de los otros lobos recolectando agua. Fue el de las cicatrices quien habló, su voz más suave ahora, casi respetuosa. «Soy Mateo, el beta de la manada Pino Negro. Ese joven es Darío, y el otro es León. Venimos del territorio del extremo norte, más allá de las montañas grises». Hizo una pausa. «¿Por qué está una loba como tú viviendo sola en un bosque olvidado?» Elara apretó la mandíbula, sus manos deteniéndose brevemente antes de continuar. Esa era la pregunta, ¿no? La pregunta que llevaba 6 meses evitando, la que la perseguía en sueños y la despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado y las mejillas húmedas. «Porque no soy bienvenida en ningún otro lugar», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Soy defectuosa. No puedo transformarme completamente. Mi manada me rechazó». Silencio absoluto. Elara podía sentir sus miradas sobre ella, pesadas y evaluadoras. Esperaba burla, desprecio, tal vez incluso asco. Era lo que había recibido de su propia familia. Después de todo,
Pero cuando finalmente miró hacia arriba, lo que vio en los rostros de Mateo, Darío y León fue algo diferente. Sorpresa, sí, pero también algo parecido a la confusión. Y en los ojos de Cade, lo que vio fue algo que hizo que su respiración se detuviera. Ira ardiente dirigida no a ella, sino a algo más, algo distante. «Idiotas», gruñó Cade, y el poder puro en esa única palabra hizo que toda la cabaña vibrara. «Tu manada fueron idiotas». El ara parpadeó, sin saber cómo responder. Nadie nunca había dicho eso antes. Nadie había cuestionado la decisión de su padre, el alfa de su antigua manada. En su mundo, la palabra del alfa era ley absoluta. Pero antes de que pudiera procesar esas palabras, Darío y León regresaron con los cubos de agua, rompiendo el momento. El resto de la noche pasó en un borrón de actividad. El ara hirvió agua para desinfectar, cambió los vendajes de Cade 2 veces más, y finalmente lo convenció de beber un té hecho de corteza de sauce para ayudarlo con el dolor. Los 4 lobos comieron su carne seca sin quejarse, aunque el ara sabía que era dura y apenas saborizada. Mateo insistió en que ella comiera también, empujando una porción más grande hacia ella cuando intentó declinar. «Has trabajado más duro que cualquiera de nosotros esta noche», dijo firmemente. «Come». Fue extraño, sentarse alrededor del pequeño fuego con estos lobos extraños, compartiendo el escaso calor y la escasa comida. Extraño, pero no del todo desagradable. Durante meses, el ara había estado completamente sola, y aunque se había adaptado a la soledad, una parte de ella había estado muriendo lentamente por la falta de contacto con otros de su especie. Los lobos no estaban hechos para vivir solos. Eran criaturas de manada por naturaleza, y cada día de aislamiento era como arrancar pequeños pedazos de su alma. Cuando finalmente la noche se convirtió en las primeras horas de la madrugada, el ara estaba tan exhausta que apenas podía mantener los ojos abiertos. Mateo la notó y le indicó que se acostara. «Nosotros haremos guardia», dijo. «Descansa. Nos has salvado la vida de nuestro alfa esta noche. Es lo mínimo que podemos hacer». El ara quiso protestar, decir que este era su hogar y que ella debía ser la que permaneciera despierta, pero la verdad era que estaba al borde del colapso, así que simplemente asintió y se acurrucó en la esquina opuesta de la cabaña, lo más lejos posible de Cade para darle espacio, envuelta en su manta raída. El sueño la reclamó casi instantáneamente, pesado y la lluvia caía como agujas de hielo sobre el techo de madera podrida, filtrándose por las grietas que el ara había intentado sellar con barro y musgo seco. El sonido era constante, hipnótico, casi tan penetrante como el vacío que había dejado su manada al expulsarla 6 meses atrás. Cada gota que golpeaba el suelo de tierra dentro de la cabaña parecía susurrar las mismas palabras que su padre le había escupido la noche de su último intento fallido de transformación. Defectuosa, incompleta, una vergüenza para la sangre de los lobos. El ara apretó los dientes mientras sus manos agrietadas y enrojecidas ajustaban otra vez el trozo de tela encerada sobre el agujero más grande del techo. Sus 23 años de vida se sentían como siglos en ese momento, cada uno marcado por el peso de no ser suficiente, omega por naturaleza, débil según su manada, incapaz de completar la transformación que definía a su especie. Su lobo interior existía, podía sentirlo arañando bajo su piel, aullando en su pecho, pero nunca emergía por completo. Solo le quedaban los sentidos agudizados, la fuerza ligeramente superior a la humana y la maldición de oler a loba sin poder serlo del todo. El bosque donde ahora vivía era un territorio olvidado entre 2 grandes manadas, un lugar donde los árboles crecían retorcidos y las sombras se alargaban demasiado incluso al mediodía. La cabaña había sido abandonada décadas atrás, sus paredes cubiertas de enredaderas y hongos cuando ella la encontró. Pero tenía 4 paredes y un techo, aunque fuera uno que goteaba, y eso era más de lo que su familia le había dejado. Durante los primeros días de su exilio, el ara había llorado hasta quedarse sin lágrimas, acurrucada en el suelo frío de la cabaña, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino por el dolor sordo de la separación de su manada. Los lobos no estaban hechos para la soledad, el vínculo con la manada era como un segundo corazón, y cuando te lo arrancaban, el vacío que dejaba amenazaba con tragarte entera. Pero después de una semana de hambre y desesperación, la lluvia caía como agujas de hielo sobre el techo de madera podrida, filtrándose por las grietas que el ara había intentado sellar con barro y musgo seco. El sonido era constante, hipnótico, casi tan penetrante como el vacío que había dejado su manada al expulsarla 6 meses atrás.
Cada gota que golpeaba el suelo de tierra dentro de la cabaña parecía susurrar las mismas palabras que su padre le había escupido la noche de su último intento fallido de transformación: defectuosa, incompleta, una vergüenza para la sangre de los lobos. Elara apretó los dientes mientras sus manos agrietadas y enrojecidas ajustaban otra vez el trozo de tela encerada sobre el agujero más grande del techo. Sus 23 años de vida se sentían como siglos en ese momento, cada uno marcado por el peso de no ser suficiente. Omega por naturaleza, débil según su manada, incapaz de completar la transformación que definía a su especie. Su lobo interior existía, podía sentirlo arañando bajo su piel, aullando en su pecho, pero nunca emergía por completo. Solo le quedaban los sentidos agudizados, la fuerza ligeramente superior a la humana y la maldición de oler a loba sin poder serlo del todo. El bosque donde ahora vivía era un territorio olvidado entre dos grandes manadas, un lugar donde los árboles crecían retorcidos y las sombras se alargaban demasiado incluso al mediodía. La cabaña había sido abandonada décadas atrás, sus paredes cubiertas de enredaderas y hongos cuando ella la encontró. Pero tenía 4 paredes y un techo, aunque fuera uno que goteaba, y eso era más de lo que su familia le había dejado. Durante los primeros días de su exilio, Elara había llorado hasta quedarse sin lágrimas, acurrucada en el suelo frío de la cabaña, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino por el dolor sordo de la separación de su manada. Los lobos no estaban hechos para la soledad, el vínculo con la manada era como un segundo corazón, y cuando te lo arrancaban, el vacío que dejaba amenazaba con tragarte entera. Pero después de una semana de hambre y desesperación, algo dentro de ella se endureció. Si iban a abandonarla, entonces sobreviviría. Les demostraría que valía más que su desprecio. Había comenzado reparando la cabaña tabla por tabla, clavo por clavo, algunos rescatados de los escombros, otros fabricados torpemente con ramas afiladas. Sus manos sangraban constantemente durante esas primeras semanas, las astillas enterrándose profundamente bajo sus uñas. Pero el dolor físico era preferible al otro tipo de dolor, el que no tenía cura. Había aprendido a cazar animales pequeños con trampas rudimentarias, a identificar raíces comestibles y hongos seguros, recordando las lecciones que su madre le había enseñado antes de morir, cuando aún creían que Elara sería una loba completa, valiosa, amada. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra noche de principios de invierno, fría, húmeda y silenciosa. Elara estaba sentada junto al pequeño fuego que había logrado mantener encendido, remendando su única manta con retazos de su ropa vieja, cuando escuchó el primer aullido. No era el aullido de un lobo común, era más profundo, más resonante, cargado de autoridad y poder. Su lobo interior respondió instantáneamente, agitándose bajo su piel con una ansiedad que no había sentido en meses. Luego vinieron las voces masculinas, graves y tensas, hablando en el dialecto gutural que los lobos cambiantes usaban en su forma humana cuando la situación era peligrosa. Elara apagó su fuego de inmediato, cubriéndolo con tierra húmeda, y se movió hacia la pequeña ventana de la cabaña. A través de las tablas mal ajustadas, pudo ver las sombras moviéndose entre los árboles, siluetas grandes y atléticas que se desplazaban con la gracia depredadora de los cazadores natos. Eran al menos 4 machos, todos en forma humana, pero emanando esa energía eléctrica que solo los lobos poderosos poseían, y al frente de ellos caminaba alguien que hizo que cada instinto en el cuerpo de Elara se pusiera en alerta máxima. Era más alto que los demás, con hombros anchos que parecían capaces de cargar el peso del mundo, y se movía con una autoridad silenciosa que solo podía significar una cosa: era un alfa, y no uno cualquiera. El poder que emanaba de él era como una ola de calor en pleno invierno, casi tangible en el aire nocturno. Elara contuvo la respiración cuando el grupo pasó a menos de 30 metros de su cabaña. El alfa se detuvo de repente, girando la cabeza en su dirección. Incluso en la oscuridad, ella pudo ver el perfil de su rostro: mandíbula cuadrada, nariz recta, ojos que brillaban con un tono ámbar sobrenatural. Durante un momento que pareció eternizarse, él olisqueó el aire, sus fosas nasales expandiéndose, y Elara supo con certeza absoluta que la había detectado. Su corazón latió tan fuerte que pensó que él podría escucharlo, pero entonces uno de sus hombres le habló en voz baja y urgente, señalando hacia el norte, y el alfa asintió brevemente antes de reanudar su marcha. En cuestión de segundos, el grupo desapareció entre los árboles, sus movimientos tan silenciosos que pronto lo único que quedó fue el sonido de la lluvia,
y los latidos frenéticos del corazón de Elara. Ella se dejó caer contra la pared de la cabaña, sus piernas temblando. No sabía quiénes eran esos lobos, ni qué los había traído a este territorio neutral, pero el hecho de que un alfa de ese calibre estuviera cazando algo en estas tierras no auguraba nada bueno. Los alfas poderosos no abandonaban sus territorios a menos que la amenaza fuera considerable. Durante los siguientes 3 días, Elara se mantuvo dentro de la cabaña tanto como fue posible, saliendo solo para recoger agua del arroyo cercano y revisar sus trampas. El bosque había adquirido una cualidad ominosa, como si algo maligno se hubiera instalado entre sus sombras. Los pájaros habían dejado de cantar. Los animales pequeños que normalmente correteaban cerca de su cabaña habían desaparecido. Incluso el viento parecía susurrar advertencias que ella no podía descifrar completamente. La 4ª noche, cuando el reloj interno de Elara le decía que debía ser pasada la medianoche, escuchó el aullido. No era como el que había escuchado antes. Este estaba lleno de dolor, un sonido desgarrador que atravesó el bosque y se clavó directamente en su pecho. Su lobo interior respondió de inmediato, empujándola, urgiéndola a moverse, a ayudar. Era instinto puro, la necesidad primaria de responder al sufrimiento de otro de su especie. Elara intentó resistirse. Salir en medio de la noche cuando algo peligroso acechaba el bosque era una estupidez suicida, pero el aullido vino otra vez, más débil esta vez, y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, estaba envolviendo su manta alrededor de sus hombros y empujando la puerta de la cabaña. La noche era oscura como boca de lobo, la luna oculta detrás de nubes densas. Elara se movió por instinto, siguiendo el rastro de angustia que su lobo interior podía percibir como si fuera un hilo visible en el aire. El camino la llevó más profundo en el bosque, a una zona donde los árboles crecían tan juntos que sus ramas formaban un dosel impenetrable. Y allí, en un pequeño claro iluminado solo por la luz mortecina de las estrellas que se filtraba entre las hojas, lo encontró, el alfa. Estaba medio recostado contra un árbol caído, su cuerpo masivo temblando ligeramente. Incluso en la oscuridad, Elara pudo ver la sangre oscura que manchaba su costado, empapando la camisa desgarrada que apenas cubría su torso. A su alrededor había 3 lobos en forma humana, todos de rodillas, con expresiones de desesperación en sus rostros marcados por la tensión. Uno de ellos la detectó primero, girándose con un gruñido bajo en la garganta, sus ojos brillando con advertencia territorial. «¡Aléjate!», ordenó, poniéndose de pie con movimientos amenazantes. «Esta no es tu...» «Basta». La voz del alfa era ronca, áspera de dolor, pero aún así cargaba autoridad absoluta. Los 3 hombres se congelaron instantáneamente. El alfa giró su cabeza, y sus ojos ámbar encontraron los de Elara a través de la oscuridad. «Tú, la loba del bosque, puedo olerte». Elara se obligó a dar un paso adelante, aunque cada instinto le gritaba que huyera. Omega o no, completa o no, ella sabía lo que era una herida mortal cuando la veía. «Estás herido gravemente. Si no recibe atención inmediata». «Ya lo sabemos», gruñó uno de los hombres, un lobo de cabello oscuro y cicatrices cruzando su mejilla. «Pero el médico de nuestra manada está a 2 días de distancia. No tenemos... Yo puedo ayudar». Las palabras salieron de la boca de Elara antes de que pudiera detenerlas. 3 pares de ojos incrédulos se clavaron en ella, y por un momento pensó que la atacarían por su atrevimiento. Una omega rechazada, ofreciendo ayuda a un alfa de manada. Pero el alfa habló otra vez, su voz más débil ahora. ¿Qué nombre? Elara. Ella se arrodilló lentamente, manteniendo las manos visibles, moviéndose con la cautela que se usa cerca de animales heridos y peligrosos. «Y si no dejo de ver esa hemorragia en los próximos minutos, tu nombre será irrelevante porque estarás muerto». Un silencio tenso cayó sobre el claro. Luego, para su sorpresa, el alfa dejó escapar algo que casi parecía una risa entrecortada. «Cade. Me llamo Cade». Sus ojos se encontraron con los de sus hombres. «Déjenla. Trabajar». Los 3 lobos se apartaron a regañadientes, aunque el de las cicatrices mantuvo su postura defensiva, claramente listo para destrozarlas si hacía un solo movimiento en falso. Elara ignoró las miradas hostiles y se enfocó en Cade, acercándose lo suficiente para evaluar la herida. El olor a sangre era abrumador, mezclado con algo más, el hedor pútrido de veneno o infección. Su estómago se revolvió, pero se obligó a mantener la calma. «Necesito luz y agua limpia. Y cualquier tela que puedan rasgarse de sus camisas».
Elara habló con una autoridad que no sabía que poseía, su voz firme a pesar del miedo que la recorría. Ahora, los hombres miraron a Kate, quien asintió débilmente. En cuestión de minutos, habían encendido una pequeña fogata y le trajeron una cantimplora de agua y varias tiras de tela. Elara se puso a trabajar inmediatamente, desgarrando lo que quedaba de la camisa de Kate para exponer la herida completamente. Lo que vio hizo que su respiración se atascara. 3 cortes profundos atravesaban su costado, tan profundos que podía ver la carne muscular debajo, y los bordes de las heridas estaban oscurecidos con un negro antinatural. «Lobo rabioso», murmuró, reconociendo el patrón. Su madre le había advertido sobre ellos, lobos que habían sucumbido a la locura, cuyos ataques llevaban una contaminación que podía pudrir la carne de adentro hacia afuera. «Uno grande», confirmó Kate entre dientes apretados. «Lo matamos, pero no antes de que...» «Silencio. Necesitas conservar tu energía». Elara limpió la sangre tan rápido como pudo, sus manos moviéndose con una precisión nacida de la necesidad. Había tratado heridas antes, pequeños cortes y quemaduras en sí misma, pero nunca nada de esta magnitud. Sin embargo, las enseñanzas de su madre resonaban en su memoria como si las hubiera escuchado ayer. La clave no es la magia, hija. Es la presión correcta en el lugar correcto, la limpieza antes que todo, y el conocimiento de qué plantas pueden combatir qué venenos. Sus manos temblorosas presionaron tela limpia contra la herida más profunda, aplicando presión hasta que el sangrado comenzó a disminuir. Luego, de su bolsillo, sacó un pequeño saquito de cuero que siempre llevaba consigo, lleno de hojas secas que había recolectado en el bosque. Caléndula para la infección, corteza de sauce para el dolor y algo más raro, musgo de luna, que solo crecía en las partes más oscuras